Como decimos siempre, ¿no? Esperemos que todo no se compre, porque recordemos que desde el 21 de agosto está desaparecida una mujer de 30 años. Se trata de Erika Soriano, está embarazada en ese momento de 2 meses y medio. Fue el último día que la vieron, aquel 21 de agosto, salía de su casa de Lanús, iba a Villa Adelina, donde vive su familia. De ella no se supo absolutamente nada más. La justicia está investigando, los abogados haciendo peticiones. El novio dice que no tiene conocimiento de dónde puede estar, inclusive en un primer momento también desapareció de su casa, se lo buscó, dijo que fue a descansar, que estaba asediado por la prensa, etcétera, etcétera. Lo concreto es que Erika no aparece. Estamos en comunicación con Ariel Ursino, abogado de la familia de Erika Soriano. Claudia Kaufman lo saluda. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Mucho gusto. Buenas noches, Claudia. Encantado. ¿Cómo está la situación en este momento? ¿Cómo está la familia de Erika? Y la familia, por supuesto, está muy angustiada. Cada día que pasa es una esperanza menos que tienen de encontrar a Erika bien. Y la verdad que ya 46 días, casi 47, sin tener noticias de una persona con todo lo que se ha hecho hasta ahora, judicialmente. Tengamos en cuenta que la causa tiene prácticamente 18 cuerpos, Eso equivale a casi 4.000 hojas y no hay nada. La verdad que concretamente donde puede estar Erika no hay nada. La familia no lo veía con buenos ojos a su pareja, Daniel Lagostera. ¿Por qué? No es que no lo veía con buenos ojos. En un principio venía a la casa, acuérdense que estuvo mucho tiempo, estuvo como 6-7 meses de novio. No era, digamos, a lo mejor la mejor relación para la hija, pero no tenían ningún inconveniente con él. Después, lo que va surgiendo ahora es que no había una tan buena relación entre Daniel y Erika, sí, sobre todo el último tiempo, por los mails que hay, por testigos que han declarado en la causa, por amigas de Erika. Se veía de que Erika ya se había un poco desencantado de Daniel. Una cosa fue Daniel de novio y otra cosa fue Daniel conviviendo, al margen de la edad que se llevaban entre ellos. Se llevaban mucha diferencia de edad, ¿verdad? 20 años, sí. Ella tiene 30, él tiene 50, pero eso es una cosa al margen de eso, pero era como que se empezó a dar cuenta que era muy celoso, digamos, la controlaba mucho. Él no trabajaba Erika nada más en la casa. ¿De qué vivía él? Y él no hacía nada. La verdad es que él dice que hacía changas, algún que otro arreglo, y bueno, la realidad es que no trabajaba. El padre de él es el que tiene, digamos, el poderío económico, es el que tiene más plata, en supuesto, el que mantiene más a la familia, y es el que le da una mano, ¿no? De hecho, el padre le compró la casa, el padre le compró el auto. Estamos hablando de una persona de 50 años, el hijo, ¿no? Daniel. Y bueno, entonces eso era el problema, se había desencantado. Aparte, en un primer momento, en los primeros 3 meses vivió en Lanús ella, si no ella es de Villa Adelina toda la vida. Se fue con la hija, por supuesto vivió toda la vida con su hija porque ella se casó de muy joven, a los 18 años, después por estar embarazada. Al poco tiempo el marido se va a trabajar a España, se rompe la relación de pareja y ella se fue a vivir de la madre. Y bueno, o sea, estuvo muy poco tiempo casada y siempre vivió con la madre. Sí. O sea, que siempre vivió en Villa Adelina, hasta esos 3 meses fue allá. A la hija la llevó para allá, por supuesto, porque se fue a vivir con ella. Y la nena, después de 1 mes y medio de vivir ahí, no soportó más, pidió volverse. El padre ya está en Buenos Aires, digamos, estaba también en Villa Adelina, había vuelto de España hace unos años, y pidió volver con el padre, que prácticamente era un desconocido el padre para la nena, porque no lo veía mucho, ¿no? Claro. Pero así todo prefirió volverse con el padre porque era como que la nena, cuando quisieron explicar, o sea, le preguntó a la abuela, digamos, la mamá de Erika, por qué hacía esto, por qué se la dejaba la mamá, y ella dice como que la madre estaba, que todo lo que ella le decía y Daniel le contradecía, era como que siempre le daba la razón a Daniel. O sea que en todo Daniel siempre tenía razón. Es como que estaba encantada con Daniel. Y en un momento dado, bueno, se fue perdiendo este encanto, que fueron los últimos 10-15 días, que ya se veía ver hasta por los mismos mails que hay, se veía de que
tiene una relación bastante conflictiva, ¿no es cierto? ¿Cómo era la relación de la nena con Daniel? Lamentablemente es muy difícil obtener algo. La nena no es tan chiquita, ¿no? Tiene casi 13 años. Por eso es que pregunto. Claro, pero es muy difícil obtener alguna respuesta de la nena. O sea, por supuesto no la queremos presionar para nada, pero es muy difícil obtener. Es como que la nena está encerrada y no quiere hablar mucho del tema, prácticamente no habla nada. Algunas cosas cuenta, pero sobre todo a un otro amigo de la edad de ella o amiga de la edad de ella, ha contado que Daniel le pegaba a la madre, ha contado algunas cosas íntimas, pero no sabemos bien qué pasó en la relación de los tres en Lanús, y sobre todo de ella y Daniel, en el sentido de que tengamos en cuenta que durante el primer mes y medio, que la madre se iba muy temprano a trabajar a San Martín de Lanús, y volvía muy tarde, y Daniel estaba todo el día con la nena. Por eso, ¿cuál era ¿no cuenta nada? No cuenta nada. La verdad que se complica mucho. ¿Habrá sido amenazada? No sé, la verdad que no sé si tendrá esa facultad de poder amenazar o será una cuestión de que la nena no quiere decir nada, por una cuestión, por lo que yo estuve averiguando con psicólogos especialistas en esto, una cuestión de autoprotección de la nena en el sentido de no quiere decir nada porque si la madre vuelve, o sea, no sé exactamente por qué puede ser. O por miedo. O por miedo también. Reconozcamos también de que es una situación muy complicada para la nena, y por otro lado hasta lo intentamos vía judicial llevarla en 2 oportunidades, porque la nena quiere colaborar con la causa. De hecho, quiere colaborar para encontrar a la madre, está muy angustiada. Es más, a pedido de ella se sumó a las marchas últimamente porque no querían exponerla, pero ella quiere, el padre dio el consentimiento y no hubo inconveniente. Lo mismo para declarar, intentó ir 2 veces a Cámara Gesell, y lamentablemente ninguna de las 2 se pudo hacer porque la psicóloga de tribunales notó que estaba muy angustiada, que tenía cosas para decir pero no podía, y prefirió no forzar la situación, ¿no? Y de acuerdo a la manera en que usted está describiendo la situación, da la idea de que por ahí la chiquita está amenazada o cierta extorsión pudo haber ejercido Daniel sobre ella, ¿no? La verdad es que nosotros estamos tan intrigados, como lo fui diciendo. No es que queremos decir una cosa por otra, ni que se interprete una cosa por otra, pero la realidad es que es textual lo que acabo de decir, lo que pasa con la nena. La nena está yendo a un psicólogo acá en Boulogne, cerca de la casa de ella, en el hospital de Boulogne, y bueno, estamos viendo, el psicólogo hasta ahora lo que está haciendo es dejarla jugar mucho, o sea, va muy paciente, trabajando con ella en forma muy paciente, y todavía no ha pasado resultados concretos de qué pudo, digamos, qué pudo haber pasado con la nena, pero lamentablemente estamos también un poco a ciegas porque no sabemos exactamente qué sucedió, ¿no es cierto? Ahora, la madre cuando sale de Lanús, se va a Villa Adelina, estaba sola, obviamente. Estaba sola, sí, ojo. ¿Alguien la vio salir de la casa? ¿Perdón? ¿Alguien la vio salir de la casa? Bueno, esa es otra cuestión. La realidad es que la madre sale de Lanús a Villa Adelina, eso es solamente dicho y ni un testigo vio y nada por Daniel Lagostena. La pregunta es, perdón, sí, doctor, y Daniel dijo eso, ¿y la hija dónde estaba? No, porque la hija, acuérdense que el primer mes y medio vivió ahí. Después la madre vivió 3 meses, el primer mes y medio vivió ahí y la nena se quiso ir, quería irse de ahí, bueno, entonces volvió y se fue a vivir con el padre, que dijimos que en 12 años no había vivido nunca con el padre. Y ahí es donde se volvió a Villa Adelina. En ese mes y medio que estuvo Erika sola con Daniel, la nena no estaba ahí. Está bien. ¿Y no la iba a visitar? Bueno, por supuesto que a Lanús no fue nunca más la nena, pero Erika iba prácticamente día por medio cuando salía de San Martín, pasaba un rato por la casa a visitarla y los fines de semana todos iba para allá. Por eso es que es una cuestión de que, es más, había peleas por eso, porque ella le decía, en un momento en May que uno veía, ella le dice que vos sabés que, le decía a Daniel, vos sabés que yo sí o sí todos los fines de semana tengo que ir a Lanús, tengo que ir a Villa Adelina, porque no tengo que ver a mi nena sí o sí todos los fines de semana, al margen de los días de semana cuando podía, por lo menos en la semana 2 o 3 veces pasaba un ratito. Tengamos en cuenta que ella entraba a trabajar a las 8 y salía prácticamente a las 5 de la tarde, y de Lanús, Lanús, San Martín, San Isidro, Lanús. O sea, era una cuestión complicada, pero lo hacía, por supuesto, por el amor que tenía por su hija, ¿no? Desde luego. Doctor, ¿se iban a exhumar en el cementerio de Lanús algunos cuerpos?
iba a buscar pruebas para ver si tenía algo que ver la empresa fúnebre, como dudando de que por ahí, a lo mejor entre los cuerpos, dentro de los cajones, estaba el cuerpo de Erika. Lo que pasa con eso fue que, bueno, eso fue, digamos, una idea del fiscal que lleva la causa. Él tiene experiencia en estos asuntos y dice que, cuando yo lo consulto, me dice que no es la primera vez que ha pasado que se haya enterrado una persona por otra, o se haya enterrado dos personas juntas en un mismo cajón, o enterrado dos personas juntas no en el mismo cajón, pero en la misma tumba. Me dijo que es más común de lo que uno piensa. ¿Seguro? La verdad que parecería que es una película prácticamente de terror, ¿no? Pero dice que no, que es más común de lo que uno piensa, y tengamos en cuenta que es una cochería que, si bien la firma social de la cochería no figura la Agostena, él toda la vida la tuvo y hace más de 30 años que la tienen. Y en su primer momento, cuando le pide a la Agostena hijo que describa las propiedades que hay en la familia, él enseguida lo primero que nombró fue el campo en Saladillo, la casa de él, la casa del padre y de la madre, nada más. Ni siquiera mencionó que había una cochería en la familia. Y eso también, entre otras cosas, trajo sospechas al fiscal, ¿no? ¿Hasta el momento se sabe algo? La realidad es que se ha investigado mucho. Lo único que se sabe hasta el momento es que no hay una sola prueba que diga que Erika salió de la casa de Daniel caminando ese día. Eso, hay más de 500 declaraciones, hay cámaras en muchos lugares de la zona, se ha entrevistado prácticamente a todo el colectivo que pudo haber pasado en esos horarios de franja horaria, colectiveros que pudieron haber pasado, se ha entrevistado remiseros en la zona, y se está con seguridad que no hay nada con respecto a que pueda demostrar o dar veracidad a los dichos de Daniel. Esa es lo que tenemos en firme hasta ahora, por eso es que tanto se sospecha y tanto se busca en el núcleo familiar y en Daniel exclusivamente, porque, digamos, es lo que hay, es eso, que no hay nada que pruebe que salió de ahí. Estuvieron con un georradar que demostró que en la casa de la Agostena hubo movimientos de tierra, remoción de tierra. Sí, el georradar es un aparato que viene a ser como una notebook chiquitita que se usa, que lo compra el Estado argentino para poder intentar encontrar a los desaparecidos por la última dictadura. Sí. Solamente se puede utilizar con una autorización ministerial y solo lo maneja la CIDE. Se probó con ese aparato, es un aparato, la verdad, una tecnología impresionante, que hace como un escáner, como una sonda, un escáner bajo tierra, y marca hasta 4 metros de profundidad todo movimiento de tierra diferente, más que movimiento de tierra, todo cambio en la composición de la tierra. O sea, es una masa compacta la tierra, donde aparece algo que no es tierra, va marcando, marca los caños, de hecho, de caños de agua que pasan por abajo, marca todo, con diferentes señales. Ahí se encontraron 3 lugares en la casa de la Agostena, sí. Uno cerca de una chimenea, o dentro precisamente de la chimenea, que ahí, bueno, se hizo un pozo y se vio de que había piedra con vidrio, pero no era nada. Después otro lugar más, que también era piedra, y otro lugar en una especie de antecocina que él tiene, que es más o menos en un pozo de 90 centímetros por 1 metro, y en el metro, bueno, ahí se encontraron unos huesos, eran 4 o 5 huesos, de los cuales en principio el médico forense, que vino al lugar en el momento, no pudo determinar si eran humanos o no. Después se llevaron a la morgue judicial de Lomas de Zamora, y ahí en el mismo día todo esto, y ahí como a las 10 de la noche del día sábado, en la morgue judicial, el perito encargado de la morgue dijo que para él no eran humanos por el grosor y la estructura, pero que se van a estudiar. Pero en principio parecería que no son humanos. Lo que nos llamó la atención de ese procedimiento, al margen del georradar que se hizo también, es que se encontró una especie de canasta con varios huesos que sí son humanos, pintados, barnizados, en una canasta. Bueno, enseguida llamó la atención, ¿no? Y bueno, cuando se le pregunta, él dice que eran de una ex mujer de hace como 10 años que estudiaba algo, creo que primero dijo kinesiología, después medicina, todavía está por verse eso, pero se secuestraron también. Está claro que ni los huesos del piso si serían de la tierra, si serían humanos o no, que para mí no lo son por lo que dijo el perito, pero se puede todavía ver, ni los huesos de la canasta pertenecerían a Erika porque son de una antigüedad de más de 2 años, como mínimo más de 2 años. Por eso es que, bueno, pero es una rareza más de esta causa, ¿no es cierto? Encontrar huesos humanos en una casa no es tan normal. No, tal cual, tal cual.
O sea que estamos en una instancia cero, digamos, ni para un lado ni para el otro. Sí, eso es verdad. Lo que sí es cierto es que hay varias pruebas pendientes que estamos esperando, que puede llegar a acercarnos un poco a saber dónde está Erika y en qué forma está Erika también. Nosotros, digamos, estamos esperando, ahí se ha recolectado hace como 15 días en la casa de Daniel Lagostena, donde vivió con Erika, se ha recolectado muestras de sangre cerca de este famoso hogar que dijimos recién, y también de un colchón, sí, que si bien tienen poco código genético porque fueron muy lavadas, estamos esperando a ver si, de hecho la madre de Erika se extrajo sangre para hacer un ADN y ver si pertenecen o no a Erika. Eso posiblemente la semana que viene esté. También hay unos mensajes de textos que mandó Daniel entre las 11:45 y 12 del día viernes, sí. Supuestamente él dice que el sábado se fue Erika, en donde él los niega en su primer momento, porque dice que a 11:30 se fue a dormir, pero la persona que los recibe los reconoce, aparte al margen de eso está claro que fueron mandados por las compañías telefónicas, lo informaron. La persona que los recibe, que es un sobrino, los reconoce y dice que en verdad estaban hablando sobre un arreglo de un baño, pero sí. Están borrados, por supuesto, el teléfono de Daniel y el teléfono del sobrino. Entonces, con el teléfono de Daniel, que se ha podido recuperar, que él lo había dejado cuando se fue a Misiones, lo había dejado escondido en un lugar, prendido, bueno, toda una historia con su teléfono, que se pudo recuperar, y se está intentando recuperar esos mensajes, también la CIA está trabajando en eso, a ver si se pueden recuperar, que serían también una cosa muy importante, y bueno, estamos atrás de eso también, y varias medidas de pruebas nuevas que pedimos, que está el estudio del fiscal y del juez de garantías, para ver si nos las da, a ver si podemos encontrar a Erika. Desde su punto de vista y con la experiencia que tiene, y es la última pregunta que le hago, ¿puede estar una persona 40 y pico de días desaparecida y viva? La verdad que es difícil, reconozco que es muy difícil, y más teniendo en cuenta la situación de Erika. Como dijimos al principio, con una hija de 12 años que adora, con una familia que como toda familia tendrá sus pros y sus contras, pero es una familia unida. Acuérdense que el padre de Erika se había muerto en marzo, hace poco tiempo, estaba muy unida con la madre, entonces en esa situación, en ese contexto, un trabajo que ella quería un montón, digamos que le gustaba mucho su trabajo, en ese contexto es muy difícil que se haya ido por su propia voluntad, es muy difícil. Queda totalmente claro, doctor. Vamos a seguir en comunicación, siguiendo paso a paso todo lo que ocurra con este caso. Doctor Ariel Ursino, muchísimas gracias por el diálogo. No, muchísimas gracias a usted, le agradezco mucho por haberme llamado. Al contrario, a ustedes. Buenas noches. Hasta luego.